Hubo una época en España en la que no se te pedía que entendieras nada. Se te pedía que obedecieras. Desde niño aprendías rápido que preguntar demasiado era peligroso. En la escuela, en casa, en el trabajo, había una línea invisible que no convenía cruzar. No porque alguien te lo explicara, sino porque veías lo que pasaba cuando alguien lo hacía. La autoridad no se discutía, se asumía. Y punto. Así se educó a generaciones enteras durante décadas. No levantes la voz, no cuestiones, no destaques. Aprende a sentir, aprende a tragar. Aprende a hacer lo que te dicen aunque no tenga sentido. Porque opinar te podía costar caro. Y equivocarte, aún más. No hacía falta castigar todo el tiempo. Bastaba con el miedo a las consecuencias. Bastaba con el ejemplo. Bastaba con ver qué pasaba cuando alguien se pasaba de listo. Entre los años 50 y los 80, millones de españoles crecieron bajo este sistema. Un sistema que no necesitaba leyes escritas para funcionar, porque estaba en todas partes, en el aula, en la mesa familiar, en la fábrica, en la calle. Era el aire que se respiraba. Este vídeo no va de anécdotas ni de nostalgia. Va de una lección silenciosa que se repitió durante años hasta convertirse en costumbre. Obedecer sin preguntar. Y lo más inquietante es que muchos se llevaron esa lección a la vida adulta, al trabajo, a la familia, a la forma de relacionarse con el poder. Porque cuando te enseñan desde pequeño que callar es más seguro, desaprenderlo no es tan fácil. Si esto te resulta familiar, suscríbete ahora. Este canal va de memoria y de cosas que no siempre se dijeron en voz alta. Bloque 1. La escuela, donde todo empezaba. La escuela fue el primer lugar donde muchos aprendieron a obedecer sin preguntar. No se trataba solo de estudiar, se trataba de comportarse, de sentarse recto, de no interrumpir, de no cuestionar al maestro. En las escuelas de los años 50, 60 y 70, había normas no escritas que todos entendían rápido. Hablar cuando no tocaba, te marcaba. Levantar la mano demasiado, te convertía en el pesado de la clase. Preguntar por qué era visto como insolencia. El maestro entraba. Todos de pie. Buenos días. Sentarse. Silencio absoluto. Y durante las siguientes horas, tu trabajo era escuchar, no participar, no opinar, escuchar y repetir. Si te equivocabas, podía caerte un reglazo en los nudillos, o quedarte de pie mirando a la pared, o quedarte sin recreo copiando 100 veces «No volveré a hablar en clase». No importaba si tenías razón en lo que decías, importaba el tono, importaba la forma, importaba saber cuándo callar. Había palabras que se repetían como mantras: «Cállate, no se pregunta, aquí mando yo, cuando seas mayor lo entenderás». Y tú aprendías. Aprendías rápido que contestar era peor que equivocarte, que levantar la voz traía consecuencias, que la mejor forma de pasar el día era pasar desapercibido. Así se aprendía algo fundamental. El silencio era una forma de protección. El que no hablaba no se metía en líos. El que asentía pasaba desapercibido. Y pasar desapercibido era sobrevivir. No era maldad del maestro, era el sistema. Aulas de 50 niños, recursos escasos y una idea clara. La disciplina estaba por encima de la curiosidad, porque un niño obediente era un niño controlable, y un niño controlable no daba problemas. Bloque 2. La familia, la autoridad incuestionable. En casa, la autoridad no se negociaba. Los mayores mandaban. Y punto. No porque siempre tuvieran razón, sino porque así funcionaba el orden. Tu padre trabajaba, tu madre organizaba la casa y tú obedecías. Esa era la estructura. Y esa estructura no se tocaba. Preguntar por qué era visto como desafío. Contestar era falta de respeto.
y discutir directamente una provocación que podía acabar mal. Frases como «porque lo digo yo», «cuando seas mayor entenderás» o «aquí se hace lo que se dice» no eran excepciones, eran norma. Se repetían en miles de casas españolas, de norte a sur, cada día. Y tú aprendías rápido que expresar desacuerdo no llevaba a ningún sitio. Solo traía problemas. Si cuestionabas una orden, la respuesta era rápida. ¿Me estás contestando? Y esa pregunta no buscaba respuesta. Era una advertencia. Un recordatorio de que ahí terminaba la conversación. El padre llegaba cansado del trabajo. La madre tenía 1000 cosas que hacer. Y los niños tenían que estar quietos, callar y obedecer. No molestar, no interrumpir, no cuestionar. Así, el silencio se convertía en una forma de paz doméstica. Callar evitaba discusiones. Callar evitaba castigos. Callar evitaba tensiones. Y sin darte cuenta, ibas interiorizando la idea de que tu opinión sobraba, que los mayores siempre sabían más, que tu papel era asentir, no opinar. No era crueldad, era educación. O al menos lo que entonces se entendía por educación. Porque tus padres habían crecido igual, y los padres de tus padres también. Era una cadena que venía de lejos, y nadie la cuestionaba porque nadie sabía que se podía cuestionar. La mesa familiar era el mejor ejemplo. Todos sentados, cada uno en su sitio. El padre hablaba, la madre servía, los niños comían en silencio. Si hablabas, te mandaban callar. Si protestabas por la comida, te quedabas sin postre. Si discutías, te ibas a tu cuarto y aprendías. Aprendías que en casa no había democracia, había jerarquía. Y tu lugar en esa jerarquía era el último. Bloque 3. El trabajo. Callar para sobrevivir. Al llegar al mundo laboral, la lección ya estaba aprendida. En el trabajo no se discutía al encargado. No se cuestionaban órdenes. No se pedían explicaciones. Aunque la instrucción fuera absurda. Aunque fuera injusta. Aunque tuvieras razón. En las fábricas de los 60 y 70, en los talleres, en las obras, en las oficinas, la norma era clara. Tú haces, no piensas. El jefe manda, tú obedeces. Y si no te gusta, ahí está la puerta. El miedo a perder el empleo lo justificaba todo. Mejor no destacar, mejor no señalar errores, mejor no llevar la contraria, porque siempre había 10 personas esperando tu puesto. Y tú lo sabías. Todos lo sabían. Si el capataz te decía que hicieras algo de una forma que sabías que estaba mal, lo hacías igual. Porque contestarle era buscarte un problema. Porque señalar el error del jefe era hacerle quedar mal. Y hacerle quedar mal era ponerte una diana en la espalda. En muchos trabajos no había contratos escritos. No había seguridad. Podían echarte de un día para otro sin dar explicaciones. Así que tragabas, asentías, obedecías, aunque por dentro estuvieras convencido de que había una forma mejor de hacer las cosas. Y con el tiempo dejabas de tener ideas. Porque ¿para qué? Si nadie las iba a escuchar. Si expresarlas solo te traía problemas. Así que aprendías a ser invisible, a cumplir, a no molestar, a hacer tu trabajo, cobrar tu sueldo e irte a casa. Así se consolidaba una cultura de obediencia automática, donde cumplir era más importante que pensar, donde callar era más rentable que opinar, y donde muchos preferían aguantar antes que señalar lo evidente. No era cobardía, era supervivencia, porque en un país sin redes de protección, perder el trabajo podía significar que tu familia pasara hambre, y ese miedo era real, muy real. Bloque 4. La mili. Obediencia bajo presión. Y luego llegaba la mili, el servicio militar obligatorio. 15 meses, 18 meses, a veces más. Todos los hombres pasaban por ahí, y allí la lección de obedecer sin preguntar se llevaba al extremo. En el cuartel no había espacio para la duda.
Órdenes claras. Ejecución inmediata. Preguntar por qué era insubordinación. Dudar era debilidad. Discutir era impensable. Te levantabas cuando te decían. Comías cuando te decían. Dormías cuando te dejaban. Tu tiempo ya no era tuyo. Tu cuerpo tampoco. Eras un número. Y ese número tenía que funcionar como parte de una máquina. Si el sargento te ordenaba limpiar el patio con un cepillo de dientes, lo hacías. Si te mandaban hacer 100 flexiones bajo el sol porque alguien de tu compañía había fallado, las hacías. Si te castigaban sin permiso de fin de semana sin explicación, lo aceptabas. Porque ahí dentro no había apelación, no había justicia, había disciplina. Y la disciplina significaba una cosa. Tú obedeces, no piensas. Muchos llegaban al cuartel con ganas de discutir, de defenderse, de explicar su punto de vista, y todos salían iguales, callados, dóciles, adaptados, porque la mili te rompía esa resistencia rápido. Te enseñaba que opinar no servía de nada, que protestar solo empeoraba las cosas, que la forma más inteligente de sobrevivir era asentir, hacer lo que te mandaban y contar los días hasta volver a casa. Y cuando volvías, volvías cambiado, no siempre de forma visible, pero algo había cambiado. Te habías acostumbrado a no cuestionar, a tragar, a aceptar órdenes sin pensarlas 2 veces. La mili era el último eslabón de una cadena educativa que empezaba en la escuela y seguía en casa y en el trabajo. Un sistema completo, diseñado para enseñarte una sola cosa. Callar es más seguro que hablar. Y funcionaba, porque generaciones enteras salieron de ahí sin saber que había otra forma de vivir. Bloque 5. La calle y el qué dirán. Fuera de casa, del trabajo y del cuartel, el control continuaba. Pero aquí era distinto. Aquí no había jefe ni sargento. Aquí había algo más sutil, más difuso, más efectivo. El qué dirán. La mirada del vecino, la opinión del barrio. Destacar demasiado no era buena idea. Preguntar demasiado tampoco. Vestir diferente. Opinar distinto. Juntarte con quien no debías. Todo eso se notaba. Y todo eso tenía consecuencias. Había una vigilancia invisible que lo impregnaba todo. No hacía falta policía en cada esquina. Bastaba con la presión social, con saber que hablar de más podía traerte problemas, que opinar alto podía señalarte, que salirte de la norma te convertía en el raro del barrio. En los pueblos era aún más intenso. Todo el mundo se conocía. Todo el mundo sabía de todo el mundo. Y cualquier cosa fuera de lo común se comentaba, se juzgaba, se condenaba. Si una chica hablaba demasiado alto, era una descarada. Si un chico cuestionaba algo públicamente, era un problemático. Si alguien vestía distinto, era un raro. Y nadie quería ser el raro, porque el raro quedaba fuera, y quedar fuera era peligroso. Así se construyó una sociedad donde el silencio era una virtud, donde no destacar era sinónimo de prudencia, y donde aprender a callar era una habilidad necesaria para encajar. No era paranoia, era realidad. Porque en aquellos años, señalarte podía traerte problemas reales, problemas con los vecinos, problemas con el trabajo, problemas con la autoridad. Así que aprendías rápido. Mejor pasar desapercibido, mejor no opinar, mejor mantener el perfil bajo. Y esa lección se quedaba. Aunque el país cambiara, aunque las leyes cambiaran, aunque ya no hiciera falta, el miedo a destacar seguía ahí, como un reflejo aprendido que no desaparecía. Si estás reconociendo patrones, déjalo en comentarios. Estas historias no son individuales, son colectivas. Bloque 6. El adulto que ya no habla con el tiempo, ese niño obediente, se convirtió en un adulto prudente. Prudente para no opinar. Prudente para no discutir. Prudente para no molestar. No porque no tuviera ideas,
sino porque había aprendido que expresarlas no compensaba. Muchos crecieron con esa sensación permanente de estar de más, de que su voz no era necesaria, de que era mejor adaptarse que confrontar. Y así, sin darse cuenta, siguieron callando incluso cuando ya no era necesario. En reuniones familiares, preferían escuchar. En el trabajo, evitaban proponer cambios. Con amigos, asentían aunque pensaran diferente. No por miedo directo, sino por costumbre. Porque llevaban toda la vida haciéndolo. Porque callar se había convertido en su forma natural de estar en el mundo. A veces ni siquiera se daban cuenta. Era automático. Alguien decía algo con lo que no estaban de acuerdo, y ellos asentían. Porque discutir daba pereza. Porque no merecía la pena. Porque al final, ¿qué iba a cambiar? Esa frase, no merece la pena discutir, se repetía constantemente, como una excusa, como una justificación. Pero en el fondo era otra cosa. Era el resultado de décadas aprendiendo que tu opinión no importaba, que era mejor callar, que hablar solo traía problemas. No grandes traumas, no heridas visibles, ajustes pequeños, silenciosos, pero constantes. Y cuando sus propios hijos les preguntaban por qué no decían nada, por qué no se defendían, por qué aceptaban cosas injustas, la respuesta era siempre la misma. Así son las cosas. No se puede hacer nada. Siempre ha sido así. Reproducían sin querer el mismo patrón que a ellos les habían enseñado. Porque romper con eso requería algo más que querer. Requería desaprender. Y desaprender es mucho más difícil que aprender. Bloque 7. Lo que quedó después. Cuando el país cambió, cuando las leyes cambiaron, cuando todo parecía distinto, muchas conductas siguieron ahí. Porque las costumbres no desaparecen de un día para otro. Se quedan, se heredan, se normalizan. Llegó la democracia, llegó la libertad de expresión, llegaron los derechos laborales. Y sobre el papel, todo cambió. Pero en la práctica, muchos seguían comportándose igual, porque llevaban décadas haciéndolo, porque no sabían hacerlo de otra forma. En las empresas seguía habiendo jefes que no aceptaban réplica. Seguía habiendo trabajadores que tragaban con injusticias por miedo a perder el empleo. Seguía habiendo gente que prefería callar antes que señalar un error. En las familias seguían repitiéndose las mismas frases. Porque lo digo yo. Aquí mando yo. Cuando seas mayor lo entenderás. Los hijos de quienes callaron aprendieron a callar también. No siempre de la misma forma. Pero el patrón seguía ahí. Aprender a obedecer sin preguntar fue una lección útil para sobrevivir en su momento. En un país donde disentir podía costarte caro, callar era lógico, era adaptativo, era inteligente, pero también dejó una huella profunda, una forma de relacionarse con la autoridad, con el conflicto, con la propia voz. Muchos adultos de hoy, criados en los 70, 80, 90, siguen cargando con esa lección. Siguen sintiendo que opinar es peligroso, que discutir es perder el tiempo, que es mejor adaptarse que confrontar. Y lo curioso es que muchos ni siquiera lo ven, porque está tan integrado, tan normalizado, que no lo identifican como algo aprendido. Lo ven como parte de su personalidad. Yo soy así, dicen. No me gusta discutir. Prefiero evitar problemas. Pero no siempre fuiste así. Te enseñaron a ser así, paso a paso, año tras año. En la escuela, en casa, en el trabajo, en la calle, en el cuartel, y esa enseñanza se quedó. Bloque 8. La herencia silenciosa. Lo más inquietante de todo esto no es solo lo que les pasó a quienes lo vivieron, es lo que pasó después. Porque esos niños que aprendieron a callar se convirtieron en padres, y muchos, sin querer, transmitieron la misma lección. No de la misma forma, no con los mismos castigos,
pero el mensaje de fondo seguía ahí. No destaques demasiado, no preguntes demasiado, no molestes. Frases como no llames la atención, ten cuidado con lo que dices, a ver si te vas a meter en un lío, se seguían repitiendo. Con buena intención, con el deseo de proteger, pero el resultado era el mismo. Niños que aprendían a medir cada palabra, a no destacar, a no arriesgarse. Esa prudencia excesiva, ese miedo a opinar, esa sensación de que es mejor no meterse en líos. Todo eso viajó de generación en generación, más suave, más diluido, pero presente. Y así, sin guerras, sin dictaduras, sin castigos físicos, muchos jóvenes de hoy siguen sintiendo que su opinión no importa, que es mejor callar, que hablar no cambia nada. No porque se lo hayan dicho explícitamente, sino porque lo han visto, porque han crecido viendo a sus padres callar, a sus abuelos asentir, a su familia evitar conflictos, y han aprendido, sin que nadie se lo enseñara de forma directa, que esa es la forma de estar en el mundo. Romper ese patrón no es fácil, porque no es solo una costumbre individual, es una costumbre colectiva. Está en el aire, está en la forma de relacionarse, está en el miedo a destacar que sigue presente en muchos sitios. Pero entenderlo es el primer paso, porque cuando entiendes de dónde viene, cuando pones nombre a lo que te pasa, puedes empezar a cambiarlo. Puedes decidir que tú no vas a transmitir esa lección, que tus hijos van a crecer sabiendo que su voz importa, que preguntar no es peligroso, que opinar no es un riesgo, que callar no siempre es la mejor opción. Si has vivido algo parecido, comparte este vídeo, porque esta memoria también es tuya. No se trata de juzgar, no se trata de decir si fue mejor o peor. Se trata de entender cómo se educó a generaciones enteras para callar, cómo el silencio se convirtió en costumbre, cómo la obediencia sin preguntas se transmitió como si fuera una virtud, y cómo muchas de esas lecciones siguen ahí, aunque ya no hagan falta, porque algunos aprendizajes no se olvidan fácilmente, se quedan, se integran, se transmiten, y entenderlos es el primer paso para no repetirlos, para que las siguientes generaciones crezcan sabiendo que su voz importa, que preguntar no es peligroso, que opinar no es un riesgo, y que obedecer sin preguntar no es una virtud. Es solo una forma de sobrevivir que ya no hace falta. Nos vemos en el próximo.